Bendiciones a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico sistemático, semanal, que nos permite profundizar en las Sagradas Escrituras paso a paso, versículo a versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Oremos para que la palabra de Dios ilumine nuestros pasos en la vida y podamos llegar a la meta que anhelamos y que Dios desea para nosotros. Oremos, hermanos. Padre del cielo, muchas gracias por habernos dejado una palabra sencilla, clara, directa. Gracias porque tu palabra realmente es verdad y la has dejado para nuestra enseñanza. Ayúdanos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderla y para que podamos ponerla por obra. Danos la fuerza necesaria, el valor para tomar las decisiones correctas, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que agradaba a la carne. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, espero que estén listos, preparados, con la libreta y la palabra de Dios. El texto que vamos a meditar hoy es Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo, dice Pablo. La vergüenza es el sentimiento de pérdida de la dignidad, de la propia dignidad de la persona. Es la incomodidad que sentimos al hacer el ridículo. La vergüenza. Bueno, podríamos decir en realidad que la vergüenza o aquello que causa vergüenza ha cambiado mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Dicho de otro modo, el mundo ha cambiado y más concretamente el mundo ha perdido la vergüenza. Yo creo que tenemos que ser claros, ¿no? Porque toca el tiempo de ser lo suficientemente claros como para no engañarnos ni pretender engañar a nadie. A estas alturas ya no es necesario. En su afán de dar la espalda a Dios, el ser humano no se percató de que al expulsar a Dios de su propia vida, de su entorno, estaba arriesgándose a perder su propia dignidad como persona. De ahí el nivel de corrupción al que ha llegado la humanidad. A fuerza de decirnos que somos animales, nos han convertido en verdaderos animales, cuando Dios nos hizo personas. Si Dios no existe, y en la mente de algunos no existe, si Dios no existe, tampoco entonces existe el bien ni el mal. De modo que la humanidad se desliza de una manera muy peligrosa hacia el abismo sin freno y sin nada que le detenga. En esto, los medios de comunicación, al servicio únicamente de los intereses económicos, manejados a gusto por el diablo, han jugado un papel fundamental, con programas que han ido trabajando arduamente para conseguir convencer al hombre de que nada es bueno o malo. Ese relativismo moral que se nos ha impuesto a través de los medios de comunicación ha llevado al ser humano a cambiar la realidad, a
llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es una realidad hoy en día. Poco a poco han ido minando los principios, los valores y los fundamentos de la sociedad, de tal modo que la han convertido en un mero fantasma de lo que un día fue la humanidad. Ya no hay dignidad en el ser humano. Esta es la verdad. Ya todo da igual. Tanto el bien como el mal. Todo es permitido. La única filosofía que se considera válida es saca provecho. O como diría el apóstol Pablo, criticando esa filosofía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ya no vale el ser. Ahora lo que vale es el tener. ¿Se dan cuenta de cómo le hemos dado la vuelta a la tortilla? Si te hace feliz a ti, todo está bien. Pero eso no es verdad. No todo está bien aunque a ti te haga feliz. Hay muchos psicópatas en este mundo que son felices haciendo mal a los demás. Y eso no está bien. En esa escalada de infantilismo filosófico, el ser humano va desandando el camino recorrido a lo largo de los siglos, volviendo atrás, involucionando hacia los tiempos de la ley del más fuerte, es decir, la ley de la selva. La gente se autoengaña pensando que evoluciona hacia una sociedad más madura, más libre, cuando en realidad caminamos hacia atrás, de vuelta hacia la esclavitud de las pasiones y hacia la esclavitud literal del ser humano, porque no avanzamos, sino que retrocedemos. Cosas que hace apenas 10 años o un par de décadas nos avergonzarían al más cara dura de la tierra, hoy se toman como expresiones de avances, de logros liberales. Autoengaño del ser humano. El hombre no es más libre ahora porque puede practicar el mal. En realidad, era mucho más libre antes, cuando pudiendo hacer el mal, escogía hacer el bien por amor de sí mismo y de los demás, de sus semejantes, por dignidad. Cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos demostrando que no somos animales, somos seres pensantes, con sentimientos y emociones. No es cierto que reprimir las pasiones e instintos te lleven a la frustración. Frustra mucho más el haber caído en ellos, el dejarse arrastrar por las pasiones, porque todos tienen consecuencias, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. El problema es que solemos darnos cuenta demasiado tarde, porque no solemos tener en cuenta las consecuencias hasta que ya es demasiado tarde. Hay cosas que sinceramente deberían avergonzarnos, a todos, pero muchos ya no tienen vergüenza. La perdieron en el camino de su supuesta liberación. En este tiempo, el cine, la televisión, nos han convencido de que se puede ser un ladrón y además ser una buena persona. Es una contradicción. Pero ahora los ladrones son protagonistas en las películas. Antes los ladrones siempre acababan en la cárcel, ahora no. Ahora acaban en una isla paradisíaca disfrutando de la riqueza que robó. Eso no está bien. Que la infidelidad nos están enseñando que no es tan mala. Que practicar ciertos pecados no es tan malo. Si al menos se hace por amor. Qué palabra tan mal usada. Si te hace feliz, ¿qué importa a los demás? Sí importa. Porque hoy en día, cuando se habla de amor, no se sabe de qué se está hablando. Nos muestran programas y series de televisión en las que vemos que
Ser madre adolescente no es tan malo. En definitiva, cualquier canal de televisión, de estos de televisión basura, te va a ayudar a salir adelante mostrando tus miserias a todo el mundo. Así es. El cine y la televisión te enseñan que debes vengarte de tus exparejas. Véngate, acostándote con quien tú quieras. Yo me pregunto muchas veces qué sentirán esos padres cuando ven a sus hijos jóvenes pasando de mano en mano en las televisiones. Pero muchos no se avergüenzan de nada. Hoy las jóvenes, como los jóvenes, porque no hay diferencia, se ufanan de haber tenido cuantas más parejas, mejor. Y hablan con un vocabulario tan soez, tan corrupto, tan atroz, tan sucio. Y no se avergüenzan. Muchos ni tan siquiera saben qué significa eso, avergonzarse. Pero este es el mundo que hemos estado forjando y que vamos a dejar a nuestros hijos, a los que vienen detrás y a nuestros nietos. Un mundo sin principios ni valores, sin metas ni propósitos. Un mundo en el que se vive vacío y nada te satisface. Esta situación no es solo problema de una sociedad que le ha dado la espalda a su creador. Es también, o al menos yo creo que habría que preguntarse, ¿no es también la consecuencia lógica de una iglesia carnal, ciega, sorda y muda? Hoy la iglesia ya no alza su voz. Al contrario, si la alza es para defender el mal, el pecado. La iglesia, en su afán de alcanzar el mundo, se ha amoldado al mundo de tal modo que ha perdido su razón de ser, su propia dignidad. Ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Ha perdido su identidad. Lo que hoy llamamos iglesia ni tan siquiera se acerca a parecerlo. Es una pobre caricatura de lo que un día realmente fue la iglesia. Ya no hay conciencia de pecado. Es más, la mayoría incluso de los creyentes no saben qué es pecado. No hay diferencia entre alguien que dice que es cristiano y otro que niega la fe. No la hay. Viven iguales. Solo se acuerdan de Dios cuando tienen problemas. Ahí sí, ahí lloran y claman y piden oración. Por favor, ayúdenme. Pero cuando las cosas les van bien, se olvidan de Dios y se olvidan de orar y de todo lo demás. El mundo se ha vuelto monocolor, triste, vacío, sin sentido alguno. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha perdido el norte. No se trata de que yo esté pesimista. Estoy retratando fielmente la sociedad actual y saben perfectamente que es así, que no estoy mintiendo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo. Y no se trata de que Pablo hubiera perdido la vergüenza, sino que él no se avergonzaba de lo que no se tenía que avergonzar. Porque hay cosas que deberían avergonzarnos profundamente. Y hay cosas de las que jamás deberíamos avergonzarnos. En este pasaje de hoy, Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Del Evangelio. Del pecado sí se avergonzaba Pablo. Había muchas cosas que avergonzaban al apóstol. Por ejemplo, el haber sido perseguidor de la iglesia. Eso es algo que lamentó durante toda su vida, a lo largo de todo su ministerio. Pero del Evangelio no se avergonzaba.
No hay en el Evangelio absolutamente nada de lo que debamos avergonzarnos. Absolutamente nada. Lo único que debiera avergonzarnos en cuanto al Evangelio es rechazarlo. Eso es lo único que debería avergonzarnos, que rechacemos el Evangelio. Pero el Evangelio es una palabra que significa buena noticia. Y realmente las buenas noticias no avergüenzan. Dan gozo, dan alegría. De modo que Pablo no dudaba en predicar el Evangelio. A él le había cambiado la vida. Y sabía que podía cambiarla de cualquiera. Cambiarla para mejorarla. No como ahora en muchas iglesias que te cambian la vida, pero te la amargan. O te convierten en esclavos religiosos o en liberales, pecadores, que no sienten vergüenza de nada. En los versículos anteriores a estos de Romanos 1, 16 y 17, Pablo habla de gente sabia e ignorante. Y es lógico pensar que tanto en Atenas, en Corinto, en Éfeso, en Roma, debía haber mucha gente sabia en aquella época, porque se le daba mucha importancia al conocimiento, a la sabiduría, a la filosofía. No como ahora que se da más importancia a la necedad, ¿no? A la locura, a los desvaríos. Hoy cuanto más ridículo, cuanto más loco, cuanto más necio, tanto más llama la atención. Trata de enseñar algo bueno y se te cerrarán todas las puertas. Ponte a hacer el loco en un vídeo en internet y tendrás millones de visitas. Así es el ser humano. Parece que cuanto más necio es el acto que realicemos, más atraeremos la atención y más publicidad tendrá. En aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, no era así. La gente buscaba aprender, se respetaba la sabiduría. Bueno, se respetaban muchas cosas, hasta las canas se respetaban. Hoy ya no se respeta nada. La pregunta que debemos hacernos es, ¿retrasó el apóstol Pablo su viaje por vergüenza de encontrarse con aquellos sabios, con aquella gente sabia? Desde luego que no. Pablo no tenía miedo de enfrentar a los sabios de su tiempo. De hecho, lo hizo en muchas ocasiones, saliendo bastante airoso de todos sus enfrentamientos con los estoicos, con cada uno de los filósofos con los que se encontró. Con los epicúreos, con los gnósticos. Esa es la respuesta que está dando el apóstol de Cristo. Pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estoy listo, preparado para predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque es poder de Dios para salvación. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, del 22 al 25. Ahí dice, porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay poder ni sabiduría como el poder y la sabiduría de Dios. Es incomparable. Los hombres insensatos se llenan de vanidad, de soberbia, creyendo que son más sabios que el mismo Creador. Por eso acaban en necedad. Como más adelante dirá Pablo en Romanos 1 del 21 al 22, ¿no? Que lo meditaremos frecuentemente, pronto. Dice, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, es decir, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Por esta razón, Pablo no se avergüenza del Evangelio. No tiene por qué avergonzarse. Es más, se siente orgulloso de su fe en Dios, de esa fe que le transformó y le cambió la vida. Por cierto, ¿tu fe ha producido algún cambio en ti? No te apresures a decir sí o no. Mira hacia detrás. ¿Realmente hay cambios en tu vida? Porque si no los hay, quizás tu fe no sea tan verdadera, tan genuina como debiera serlo. No existe filosofía humana capaz de producir el cambio y la transformación que produce el Evangelio en las vidas de quienes lo creen. Pero sobre todo, no hay otro conocimiento que te pueda librar de la condenación eterna que mereces por tus pecados. Porque te guste o no te guste, eres criatura y tendrás que rendir cuenta delante de tu Creador. Sea que lo creas o no lo quieras creer, da igual. Un día estarás delante de Dios y tendrás que rendir cuenta por lo que has hecho en esta vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Entiendes cuánto necesitas el Evangelio? Los griegos se ufanaban de su sabiduría. Los romanos hacían alarde de su poder, del poder de su imperio que había conquistado el mundo. Pablo estaba seguro que el Evangelio lo superaba con creces, porque la sabiduría y el poder de Dios eran mucho mayores que la sabiduría y el poder de los hombres. Cuán débil y ridículo se ve el conocimiento humano y el poder de Roma y cualquier otra sabiduría u otro poder comparándolo con la sabiduría y el poder de Dios. ¿Saben que la sabiduría griega solo quedó en libros viejos que hoy en día nadie quiere leer? ¿Saben que el imperio romano fue desbaratado, vencido, derrotado? ¿En qué quedó toda su gloria? La sabiduría griega ha sido superada hace ya mucho tiempo. El imperio romano también. ¿Qué queda de la gloria de ellos? ¿Escombros? ¿Libros viejos que testifican de su vanidad? El Evangelio no ofrece un conocimiento ni un reino temporal, sino que ofrece sabiduría para salvación. Te puede hacer sabio para salvación y te promete un reino eterno que el poder humano no te puede dar. El poder humano corrompe y destruye. El poder de Dios restaura y salva. ¿Entiendes las diferencias? Las consecuencias de la fe en el Evangelio son tantas, son tan variadas, que necesitaríamos muchísimos días para poder estudiarlas, incluso para poder mencionarlas y analizarlas. La justificación, la santificación, la glorificación, bueno, todas ellas están incluidas en el Evangelio. Desde el perdón de los pecados, la liberación de la culpa, la liberación de la esclavitud del mal, del castigo eterno, la reconciliación con el Creador, los frutos del Espíritu Santo, la transformación de vida, la libertad plena en todos los sentidos, la santidad y la justicia, la comunión de Dios, la esperanza de la resurrección del cuerpo,
la vida eterna. Bueno, y podríamos seguir y seguir y seguir por mucho tiempo. Analizar todos y cada uno de estos beneficios que nos otorga el Evangelio de Cristo nos llevaría demasiado tiempo. Pero baste decir por ahora que todos ellos, todos estos beneficios demuestran sin la menor duda que no hay absolutamente nada de todo esto que es el Evangelio de Cristo de lo que debamos sentirnos avergonzados. Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree. Esta es la buena noticia. No es ofrecida solo a sabios o a griegos o a conquistadores romanos, sino que es ofrecida a todo el mundo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego. La fe es la condición para que puedas disfrutar de la sabiduría real, la sabiduría que viene de lo alto. Porque hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero hay una sabiduría que es pacífica, que es buena, que viene de lo alto. Para que puedas disfrutar de esa sabiduría de lo alto, del poder de Dios que transforma vidas, la fe es una condición indispensable. ¿Por qué esta declaración de al judío primeramente y después al griego? Bueno, pues porque en la voluntad de Dios así fue revelado el misterio de la salvación. Primero se le reveló a los judíos y después a todos los demás. Pero desde el principio de la Escritura, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, Dios siempre ha mostrado que la salvación no quedaría restringida solo a los judíos, sino a todo aquel que depositase fe y confianza en Dios y en su palabra. Sin entrar en diferencias de raza, de origen, de nacionalidad, de edad, de sexo, de rango social, de educación, en ninguna de esas consideraciones. Como dijera por medio del profeta Isaías 45:22, Dios dijo a través de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No dice mirad a mí, judíos, y sed salvos. No, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nadie será salvado de otro modo que no sea por medio de creer en Dios, porque no hay más. Cristo dijo claramente: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, ¿cómo podríamos ser salvados sino a través del Salvador? Como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 2 del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo no se dio en rescate solo por los judíos, sino por todo aquel que crea. Como le dijeron a la samaritana, ¿verdad? Cuando ella empezó a predicar en la ciudad que había encontrado al Mesías, le dijeron: ya no creemos. En Juan capítulo 4, versículo 42, le dijeron a la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, es decir, por tus palabras, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo, no el Salvador de Israel. El Salvador de todo el mundo. Cristo no es solo el Salvador de los judíos, es el Salvador del mundo. Pero no pasen por alto la cláusula condicionante que encontramos en el pasaje de hoy. Para salvación a todo aquel que cree.
Esta es la condición. Como dirá más adelante el apóstol Pablo en Romanos 10, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay por qué avergonzarse de la fe en Cristo. Todo aquel que en él creyere, si tú crees en el Señor Jesús, no serás avergonzado. Quizás lo seas ahora, durante un poco de tiempo, delante de los hombres necios que se burlan de los cristianos verdaderos por su fe, porque creemos en Dios, en un mundo ateo. Pero llegará el día en que los que se avergüencen serán todos aquellos que rechazaron al Señor Jesús y su evangelio. Y no quisieron creer, porque entonces será para muchos el tiempo del lloro y del crujir de dientes. Porque Dios hará justicia a sus escogidos. Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de justicia de Dios, está dejando claro que desde el principio la relación del Creador con las criaturas sería una relación legal, basada sobre normas y leyes que Dios había establecido ya desde el huerto del Edén. Porque como escribiera Moisés en su cántico en Deuteronomio capítulo 32, del 4 al 5, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, dice Moisés, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Después, Salomón lo repetirá también en el Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, diciendo que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De modo que Dios es justo, y porque es justo, Dios demanda justicia. Pero el ser humano es pecador, se corrompe, así que está perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ante esta realidad, si hay un texto que a mí me aportó esperanzas, fue el pasaje de Romanos 3, del 21 al 26. Quiero leerlo, hermanos, porque es un pasaje que sería necesario meditar, y lo meditaremos cuando lleguemos en su momento, pero profundamente. En Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, escuchen bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Repito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este mundo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, qué hermoso pasaje. De verdad que yo podría predicar y enseñar días
acerca de este pasaje. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que la justicia de Dios demanda que el pecador sea castigado. El castigo eterno de nuestros pecados era estar excluidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha justificado, es decir, nos ha declarado justos por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es el corazón del Evangelio de Jesucristo. ¿No es una buena noticia, mi hermano? Claro que lo es. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y lo sabemos. Hebreos lo dice claramente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por tanto, dice el texto de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Mientras la mayoría de la gente pierde su vida intentando alcanzar la felicidad aquí en la tierra, se olvida de que esta vida no es todo lo que hay, de que esta vida es simplemente temporal, pasajera, efímera, es decir, que dura poco, y que la que verdaderamente importa es la otra, la vida eterna. Perdón. Porque deben de saber que aunque todos, menos Dios, todos los seres humanos tuvimos un principio y nuestro cuerpo terrenal tendrá un final, nuestra alma y nuestro espíritu fueron creados eternos. Esta vida, hermanos, que conocemos aquí en la tierra no es todo cuanto hay. El Evangelio nos muestra el camino y el modo de cómo conseguir la salvación eterna por medio de la fe en Jesucristo. Sin fe en Dios no hay perdón de pecados, ni bendiciones de Dios. Hay gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Están locos. Dios no bendice al pecador. Bendice a los que se arrepienten de sus pecados. No hay salvación ni gloria eterna alguna si no hay arrepentimiento, si no hay fe en Dios. Por eso está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Llegados a este punto, debemos meditar en los convulsos tiempos que estamos viviendo, en los que más que nunca necesitamos la fe. Sí, la fe de Jesucristo. No solo para tener esperanza de salvación. Hermanos, necesitamos fe, no solo para tener vida eterna. Necesitamos fe también para vivir el día a día, aquí en la tierra. Porque no dice el justo por la fe morirá, sino que dice el justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir por fe, porque la fe la necesitamos ahora más que nunca. Cuando hayamos partido de este mundo ya no necesitaremos la fe, porque ya todo estará decidido. Es ahora que necesitamos la fe para vivir y vivir por fe. Sinceramente, yo espero de todo corazón que todos los que estáis escuchando este estudio sean personas de fe auténtica, no solo de fe religiosa. Y ustedes saben la diferencia. ¿Te mueve la fe o los deseos carnales? Saben, el pastor Andrés, el pasado domingo, nos predicó y nos dijo, yo creo que Dios nos dijo a través de él, que es tiempo de definirnos. Y creo sinceramente, con todo mi corazón, que fue un mensaje de Dios para nuestras vidas. Tenemos que decidirnos. La cuestión es, ¿te has definido?
¿Has decidido ya qué quieres hacer? ¿Quieres vivir por fe o no? ¿Te avergüenzas del Evangelio o no? Pregúntatelo. Y como digo, tú sabes la diferencia. Queridos hermanos, yo les invito de todo corazón a que hagan la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Estamos en los tiempos finales. En cada estudio, en cada sermón lo venimos diciendo, el Señor viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Hay de aquellos que cuando Cristo venga los halle dormidos, porque lo lamentarán. Es tiempo de hacer lo correcto. Padre del cielo, yo quiero rogarte por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, por todos los que ven nuestros vídeos. Señor, si yo sufro por ellos, ¿qué no sufrirás tú, Padre? Motívalo, Señor, a hacer tu voluntad, a tomar decisiones correctas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdalos. Perdona sus pecados, sálvalos. Por favor, Señor, a todos los que nos escuchan. Ten misericordia, Señor, también de tu pueblo, oh Dios. Ten misericordia. No permita, Señor, que tu iglesia se duerma. Por favor. En el nombre de Jesús. Les deseo de todo corazón lo mejor, hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga. Y Dios les dé sabiduría. No se avergüencen del Evangelio. No hay motivo para ellos. Bendiciones.